Hay dos canciones mexicanas que se volvieron muy populares en los Estados Unidos. Todos la cantaron, todos lo interpretaron. Ritmos y melodías mexicanas. Una es Frenesí y otra es esta que estamos escuchando, que se llama Perfidia. Canción escrita por Alberto Domínguez, un compositor y arreglista nacido en Chiapas. Esta se publicó en 1939 y el primer éxito internacional fue de la orquesta de Javier Cugat en 1940. Después viene apareciendo en diferentes versiones y en distintas épocas Perfidia. Aquí son los coros de Glenn Miller y su orquesta. Durante la Segunda Guerra Mundial, este director de orquesta se alistó en las fuerzas aéreas, llegó a capitán, tocaba para las tropas estadounidenses en Europa y desapareció misteriosamente. Hay varias versiones, pero ninguna ha sido oficialmente confirmada. El 15 de diciembre de 1944, volaba de Inglaterra a París para un concierto en homenaje de los soldados que habían liberado la ciudad, pero su avión desapareció. Nunca se encontró ni la nave ni el cuerpo de Glenn Miller, y nacieron una serie de leyendas que incluso le suponían vivo. Descubrieron un avión similar en la costa norte de Francia, pero no pudo verificarse su autenticidad. La peor versión sobre su muerte refiere que estaba en un lugar non santo, como dicen, y una mujer muy brava lo mató a puñaladas. Pero su prestigio era tal, su nombre y su militancia en el ejército de los Estados Unidos, que lo ocultaron hasta mucho más allá de lo posible. Y otra versión es que regresaba él con un avión privado y algunos bombarderos que no habían realizado su labor volvían a su base, pero tenían que soltar las bombas en el mar para no convertirse en un peligro al aterrizar de regreso, y que uno de esos aviones le tocó en suerte, en mala suerte. Pues sí, y ocurrió varias veces. Se tiene información que también Joe Kennedy murió así, por un error de ese tipo. Y las melodías se impusieron. Todavía hay algunas versiones cinematográficas o de cantantes o directores de orquesta que las incluyen, tanto Perfidia como Frenesí. La otra que dijimos. Si me permiten, hay otra que ya les ganó. Mira, Perfidia es la melodía mexicana más famosa en el mundo, por los derechos de autor. Pero hay otra que con el tiempo sigue tocándose y sigue ganando lugar, y la siguen interpretando en el mundo. Bésame mucho. Sí. Y parece que ya dejó mucho atrás, muy atrás a Frenesí. Pero fue una coincidencia. Resulta que estas melodías, por su propio valor musical, se consagraron y tuvieron tan alta popularidad. Y la otra, solo como valor histórico, se dio a conocer cuando los marinos y los soldados norteamericanos se iban a la guerra.
y entonces se despedían de su enamorada y la canción se prestaba exactamente como una despedida. Así es. Y había varias de esas canciones, entre ellas Estaré viendo a la luna, pero te estaré viendo a ti. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Te veré, así se llama. Pero Bésame mucho tiene una frase que pintaba perfectamente la situación en la que vivían los soldados. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Entonces eso describía toda la emoción que sentían las parejas. La emoción, la tristeza, la angustia. Este compositor y sus hermanos tenían una orquesta marimba que fue muy popular y también escribieron para la guerra. Hay una melodía que se llama Humanidad y está dedicada precisamente al conflicto en su momento más candente, y se pregunta esa canción: ¿a dónde nos van a llevar estos infames con su guerra mundial? Una canción que estuvo censurada ¿Por qué? en su tiempo, por eso, porque decían, a ver, tranquilos, tienen que ir a pelear. Y esta canción parece que los ponía en el radio a pensar, ¿para qué vamos a pelear? Hay otra canción que dicen que fue acallada en Puerto Rico. Los habitantes de esa isla tenían la obligación de prestar servicio militar y pues se iban directos al frente de batalla. Entonces una canción que se llama Despedida no querían que se popularizara porque contaba exactamente la situación en que iban a quedar, dejando a su madre y a su noviecita y a sus amigos en su territorio. Oye, lo que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. ¿Quién se condolerá de mi amargura? Sí, yo vuelvo y no encuentro a mi mamá. Pues esas son canciones de alguna manera relacionadas con la contienda mundial. Yo me acordé de otra que se filtró a nivel mundial. Y es curioso porque solo por el ritmito la reconoce uno en otro idioma. Quizá. Y no sé qué más sigue. Pues lo mismo. Cuando la escucha uno, el otro día la tocaron como en 5 idiomas distintos. Pero en japonés y en esos idiomas que uno no entiende absolutamente nada, solo eso le parece a uno conocido. Pero me sorprende mucho y a los estadounidenses les encanta. Seguido la meten en películas. ¿Quién sabe por qué? Humberto Salazar Obando, de 44 años, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Platicando con el licenciado Enrique García Cuellar, lingüista y musicólogo, le pregunté si la primera canción de protesta había sido Humanidad. Me respondió que no. Me dijo que fue El Barzón. Puede ser. Hablaba de las tiendas de raya y la explotación a que sometían a quienes entraban al servicio de un patrón. Sí, Claro. Pero hay desde la colonia canciones de protesta. Desde la colonia. Y no solo en México, en todo muchos el lugares. Claro. Que había opresión. La misma a la que el público calificó como el jibarito. Hace una descripción de la gente humilde de un pueblo pequeño que sale a comerciar con sus artesanías. Y que está en crisis. Sus productos. Y sí, había crisis económica, pues no compraban ni alimentos fundamentales. Había juglares que recorrían diferentes lugares
e iban platicando musicalmente acerca de los abusos de la nobleza. Ya desde entonces ya era algo, y algunos eran perseguidos y los mataban en aquella época, pues era lo más sencillo que los mataran. Pero muchos juglares tenían esa misión de ir llevando no solo las noticias contadas de manera musical, sino las protestas que había, porque había lugares en donde el abuso de los nobles era... Pero no los mataban por esa razón. Ni se hacía, la verdad es que no. La mayoría, la gran mayoría de los juglares eran para dar diversión y entretenimiento. A la gente no le importaba lo que pasaba en el reino de al lado. No le importaba, ni sabía ni quería saber. Ellos querían entretenerse y todo. Y los juglares eran pagados por los ricos. Eran los que los mantenían. Sí, más bien entretenían a los ricos. A los ricos, sí. Sí, No, también había quienes iban de pueblo en pueblo, ¿cómo no? los juglares iban de región en región, para no decirlo. Pero los ricos eran los que podían pagar. Los pobres los veían como un entretenimiento más. Pero no Los tenían... mantenían, pero Sí, el rico era el que realmente le daba Claro. dinero y hacía que valiera la pena. Y hay un salmo muy célebre que lo hicieron rock después, que es por los ríos de Babilonia, ¿Qué canción? que es cuando estaba el pueblo de Israel prisionero en Babilonia. Y uno ve la letra y dice, pues, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos mientras recordamos a Sión, nuestra tierra. Y es, si no de protesta, sí un lamento de un pueblo esclavizado. Aquí en México hubo una costumbre muy curiosa. Antes de que la radio, la televisión y otros medios como el internet difundieran música popular, sobre todo corridos, te vendían en el mercado una hojita con la copia para que pudieras relatar tú también cantando el hecho que era, pues, casi una comunicación. ¿Cómo cantando? Una hojita con la letra y la tonadita, ¿de dónde la sacaban? Bueno, Traía. Ponían las pisadas de la pisadas. guitarra en el margen. como la Y partitura. eran como unos puntitos que estaban junto a una Eso ha de haber sido- especie de pautado vertical. Qué bonito. Como los inicios de los cancioneros posteriores, ¿no? Así es.